Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy te voy a hablar de un personaje muy conocido, quizás vos me dirás, ya lo conozco a Hideo Kojima, pero hay mucha gente, le voy a hablar a esas personas que no lo conocen. Este canal está dedicado justamente también en muchos contenidos que voy subiendo a esas personas que no conocen esas definiciones de los videojuegos o consolas o cuestiones como estas, desarrolladores, y hoy vas a conocer a Hideo Kojima. Quizás también, aunque lo conozcas, vayas a enterarte de cosas que no sabías al principio o antes de ver este video. Así que vamos allá. Hideo Kojima nació en el año 1963 en Tokio. En el año 1986 se unió a Konami, empresa donde ha trabajado muchos años y empezó como diseñador de videojuegos. Su primer videojuego fue Penguin Adventure, un videojuego desarrollado para MSX, donde podemos ver es un pingüino tipo run and gun con una vista desde atrás, desde la espalda del pingüino, donde vamos esquivando obstáculos y recolectando objetos. En el año 1987 se lanza Metal Gear, el primer Metal Gear de Hideo Kojima, para la MSX2. Este videojuego tuvo mucho éxito en Japón y también en Europa, pero no tuvo éxito en Estados Unidos y en el resto de América hasta que se portó a la Nintendo NES. En este videojuego por primera vez podemos ver a Solid Snake, un soldado enviado a detener a un tanque llamado Metal Gear que contiene armas nucleares. Por primera vez en un videojuego vemos el género de infiltración, donde tenemos que evitar tener contacto visual con los enemigos. Esto también se debió a las limitaciones de la MSX, limitaciones gráficas y también de hardware debido a que no podía mostrar muchos personajes y movimientos en pantalla. En el año 1988, Kojima desarrolla posiblemente uno de los mejores videojuegos, si no es el mejor de su catálogo, Snatcher. Este videojuego salió para MSX2 y PC NEC PC 8801. Luego fue portado a TurboGrafx en 1992 y en 1994 se porta a Sega CD, posiblemente el mejor juego de esta videoconsola. En 1990 Kojima lanza Metal Gear 2. Este videojuego solamente fue lanzado en Japón, pero fue muy aclamado ya que introdujo nuevas características a los personajes y sobre todo dio mucho énfasis a la historia, lo que posteriormente tomó como referencia para Metal Gear Solid. En 1994 podemos ver la influencia del cine en Kojima, ya que también desarrolla Policenauts, un videojuego basado en una colonia espacial. Este videojuego usa el mismo motor gráfico que Snatcher. En 1998, Kojima desarrolla uno de los juegos más influyentes y posiblemente sea uno de los mejores junto con Snatcher, Metal Gear Solid. Este videojuego estaba pensado en primera parte para la Panasonic 3DO. Bueno, Panasonic 3DO también tuvo sus consolas en Sanyo y Goldstar. Podés conocer esta consola en el top 10 que hice de consolas fracasadas. Te lo dejo por acá. Metal Gear Solid innova en lo que es los gráficos en 3D, los polígonos, el uso de polígonos y también en lo que es la historia. Introduce también un guión, una historia muy adulta, desarrollada en un ámbito bélico con armas nucleares, historia que fue muy bien recibida. Este juego fue muy bien recibido por los fans, que hoy en día tiene millones de fans en el mundo. Metal Gear Solid fue lanzado para PlayStation 1, uno de los más importantes de su catálogo. En el año 2000 Kojima lanza Metal Gear 2 para la PlayStation 2. Este juego ya cuenta con mejoras gráficas y también en sus físicas, pero no fue bien aceptado por los fans debido a que introdujo un nuevo personaje. En el año 2003, Kojima desarrolla un juego para Game Boy Advance,
Bugtail: The Sun is in Your Hand, un juego donde encarnas a un joven cazador de vampiros que lleva consigo un arma solar que se cargaba con un sensor fotométrico que contiene la consola, lo que forzaba al jugador a jugar bajo el sol, bajo la luz solar. En el año 2004, Kojima desarrolla Metal Gear 3, donde nos sitúa en la Guerra Fría en el año 1964. Este videojuego ya cuenta con otras mejoras y nuevas características como camuflajes y ambientación en la selva. También fue mejor recibido que el Metal Gear 2, ya que vuelve con el personaje insignia de la saga, Snake. En el año 2008 Kojima lanza Metal Gear 4 y en el 2015 lanza la quinta entrega de este videojuego, Metal Gear, con la diferencia de que ahora no es el personaje principal Snake, sino Raiden, y también deja de ser exclusivo de la consola PlayStation y además lo desarrolla Platinum Games. Tras haber desarrollado este videojuego, Kojima es despedido o renuncia a Konami en una forma un tanto extraña. Ninguna de las dos partes ha dado una explicación seria al respecto. Y a raíz de esto, Kojima crea el estudio Kojima Productions junto a Sony. Algunas de las razones posibles por las que Kojima fue despedido o renunció a Konami es el Silent Hill PT, este videojuego anunciado en 2014 que luego fue cancelado por Konami, o hubo algún otro problema que no se sabe bien el por qué, pero ha sido retirado de la PlayStation Store y también Konami ha quitado la reinstalación del videojuego. En 2016, Kojima anuncia en el E3 Death Stranding, un videojuego que no es más ya que solamente se han anunciado trailers y algunos gameplays. Lo que queda claro es que actúa en este videojuego Norman Reedus y es dirigido por Guillermo del Toro. Este videojuego, por lo que podemos observar, al menos algunas características, es que trata de alguna trama con alienígenas y que hay que detectar o ir caminando a través de un mapa de mundo abierto e ir cumpliendo misiones, pero todavía no está muy claro el detalle del juego y tampoco para qué consolas va a salir, ya que PlayStation está anunciando que sus videojuegos no van a ser exclusivos, al menos todos. Así que parece que Death Stranding va a estar disponible para PC. Si te gustó este video, dale like y suscríbete porque voy a traer cosas muy interesantes para ustedes. Gameplays, historias, también desarrolladores como lo estoy trayendo ahora y muchas cosas más. Nos vemos en la próxima.